Bendiciendo la vida de cada uno de los que estamos en esta tarde. Dios te bendiga, Huguito. Más que el compromiso conmigo, el compromiso es con el Señor. Dios sea bendiciendo tu vida, tu familia, tu hogar. Sole, sé que hace muchos años no pisabas una iglesia y Dios lo ha permitido en esta tarde y Dios sea bendiciéndole a cada uno de ustedes. Vecino, Dios le bendiga. Este es el mejor lugar. Es un lugar de refugio, un lugar de consuelo, un lugar donde Dios ha preparado para cada uno los que queremos hacer la voluntad del Señor. Quiero invitarlos a buscar en su Biblia el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hasta el momento de la venida del Espíritu Santo, todo había sucedido en un día. Y este versículo que vamos a leer se nos muestra de que ya han pasado un tiempo. Nos muestra de que ya no lo que había sucedido hace un día atrás o hace unos días atrás, donde hubo una conversión de 3.000 personas, ya ha pasado un tiempo, ya ha pasado un tiempo prudente, donde los discípulos, los apóstoles, estaban reunidos. Y Lucas algo nos quiere enseñar a través de este versículo. Y les vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si lo ha encontrado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Tome su asiento. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice: y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. La Biblia de las Américas dice: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y la Biblia, palabra de Dios para todos, dice: ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, participaban de la cena del Señor y oraban juntos. Amén. Quizá usted se pregunta por qué lo leí en 4 versiones distintas esta palabra o este versículo. ¿Por qué darle un énfasis especial e importante a este verso? Después de que Lucas nos relatara los acontecimientos de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de todo lo que iba a suceder y más aún de la promesa que iba a tener. Cuando se derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro empieza a enseñarle a aquellos judíos, a aquella multitud que llegó, a aquellos oyentes de lo que había sucedido y lo que estaba pasando. Donde la pregunta que le hicieron a Pedro, si se recuerda la semana pasada, fue: ¿qué haremos? Y Pedro les responde de una forma a aquella multitud, de una forma que no lo esperaban. Les da una solución, les da la salida de escape. Le dice lo que deben hacer para que el juicio de Dios no cayera sobre sus vidas, para que no fueran condenados. Y les dice que debían arrepentirse. Amén. Y aquí hay algo importante que yo no se los dije la semana pasada. Y es que muchas personas se arrepienten, pero no se convierten. Hoy en día hay muchas iglesias de personas que estamos arrepentidos, pero no convertidos. Hay una diferencia. Hay muchas personas que pueden cambiar de actitud.
Hay muchas personas que pueden dejar de tomar, pueden dejar de fumar, si nosotros vemos esos pecados como más graves. Personas que pueden dejar de adulterar y no lo hacen nunca más. Puede que existan y lo hagan, pero no necesitan la religión o no necesitan a Cristo en algunos casos para hacerlo. Cuando Pedro le está diciendo a aquellos hombres que debían arrepentirse y debían bautizarse en el nombre de Jesucristo, le está diciendo que nuestro arrepentimiento debe ir direccionado hacia una persona. Debía ir direccionado hacia Cristo. Es decir, que ya ellos no debían gobernarse a sí mismos. No se olviden que ellos eran los que se les había entregado la ley. Eran los que tenían al Dios verdadero. Y cuando le está diciendo, Pedro, ustedes deben arrepentirse y convertirse, volver su vida y seguir a Cristo, ya tenían que dejar aquellas tradiciones de lado. Aquellas cosas que no les edificaban, como la que le enseñaban a aquellos hombres. Por eso es importante que nosotros no solo nos arrepintamos, que no seamos de aquellos que hemos cambiado una conducta de vida, o digamos aún más, que a veces el Evangelio decimos es un estilo de vida. No, no es un estilo de vida. Es la forma en que yo debo vivir el cristianismo. No es un estilo, los estilos se modan, los estilos cambian, como las modas, y usted lo puede ver. La moda que más nos encanta a nosotros los más antiguos es la moda de los 80 a veces. Y los más cebolleros o los más melancólicos se acuerdan de en ese tiempo de Camilo Sesto y de Leodán y Leonardo Fabio y todos aquellos cantantes. Y era la moda de los 80. Y se nos viene, pero es solo una moda, eso pasa. Cristo no debe pasar de nuestras vidas. No es un estilo de vida, es la forma que yo debo decidir de vivir de aquí en adelante. Eso es lo que Pedro le está diciendo, amén. Esto es importante ya que hoy en día en nuestra iglesia se encuentran, como le dije, muchas personas arrepentidas, pero no convertidas. Cambiaron sus conductas, pero no están comprometidas con la obra de Cristo. La iglesia de hoy no está centrada en Cristo, sino en el hombre. Con mensajes para que la gente se sienta cómoda, con mensajes motivacionales, con mensajes de bendición, de sanidad, con mensajes de que va a cumplir tu propósito. Pero vaya a predicarles de santidad, de dejar el pecado. Se van, se mudan, se cambian de iglesia. No, no me gusta este pastor, no me gusta esta predicación, no me gusta porque me está haciendo un llamado a servir de una forma correcta a Dios. Por eso es importante que nosotros no seamos solo arrepentidos, sino que seamos unos convertidos a la obra del Señor. ¿Y por qué le dije que era tan importante este versículo? Porque Lucas aquí nos muestra 4 características que tenía la iglesia en su comienzo, que la hizo poderosa, que la llevó a que sobreviniera temor a toda persona, dice la Escritura, y muchos prodigios se realizaran, y señales eran hechas por aquellos hombres, por los apóstoles. Por eso es importante que cada uno de nosotros no seamos solo arrepentidos, sino que convertidos a la obra de Cristo. Amén. Estas características hicieron que el Espíritu Santo obrara con poder y virtud. Ese mismo poder que obraba en ese tiempo es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Lo que impide que este poder se manifieste sobre nosotros, lo que impide que ese poder hoy en día pueda realizarse, es por culpa nuestra. Si el poder del Espíritu Santo no se manifiesta hoy en día como se manifestaba en ese tiempo, no es por los de afuera, es por nuestra poca seriedad, es por nuestras actitudes, es porque nosotros no estamos comprometidos muchas veces a buscar del Señor.
El Espíritu Santo es el mismo de ayer. Decimos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que obraba hace años atrás, que obró con los apóstoles y el que quiere obrar hoy día. Nosotros, y esto es hermoso, Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usarte a ti a pesar de la enfermedad para poner manos donde otros no pueden llegar. A pesar de la situación que podamos estar viviendo, Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Por eso le digo que nosotros debemos estar comprometidos a la obra de Cristo. Amén. Veamos qué características debieran abundar en nuestras vidas. La primera característica es perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En griego es prokartereo, que significa ser firme, ser fuerte hacia una cosa, anhelar algo. Es una palabra compuesta, pros, que significa hacia, utilizado intensivamente, y cartereo, que es ser fuerte. Perseverar en ser continuamente constante con una persona o una cosa que se desea. Eso quiere decir que no es solo un momento, no es solo un mes, 2 meses, no es mientras a lo mejor Dios nos respondió en este tiempo, nos solucionó el problema que traíamos o nos dio cosas que a lo mejor le pedíamos y después de eso, ya ahora si me he visto, no me acuerdo. Es decir, ya Dios me respondió, así que ahora puedo seguir afuera viviendo la vida que vivía antes. No, no es eso. Ellos perseverar es algo continuamente, constante. Se utiliza de perseverar en oración con otros, adherirse estrechamente como servidor de Cristo. Denota persistir firmemente en una cosa y dando cuidado constantemente en ella. Cuando le decía que ellos perseveraban, por eso les digo, de aquí en este versículo ya se nos muestra que la iglesia ya ha pasado un tiempo, que aquellos 3.000 ya se bautizaron, ya se convirtieron, estaban haciendo algunas cosas, tenían algunas características que nosotros debiéramos tener. La pregunta es, ¿tú y yo estamos perseverando? ¿Estamos siendo constantes? Porque eso hacía la iglesia primitiva. Eso se hicieron los primeros hombres. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? La enseñanza de los apóstoles comprende toda la proclamación que les fue encargada y que resultó necesaria en el cumplimiento de este encargo. Era aquel tiempo en que el querisma apostólico, la palabra entregada por Dios, como se suele designar teológicamente, la proclamación del evangelio, era entregada. Se formaban con los testimonios e interpretaciones del camino de la salvación de Cristo. Tal como se incluyeron en las palabras escritas en los evangelios, la interpretación cristológica de las revelaciones del Antiguo Testamento se habrían seguido desarrollando y enriqueciendo en esta enseñanza de los apóstoles. Lo que ellos les enseñaban a aquellos hombres era toda aquella. No nos olvidemos que en ese tiempo habían judíos y habían prosélitos. Los prosélitos eran personas que no eran cristianas o que no eran judías que se habían convertido al judaísmo, pero que en ese momento del Pentecostés también habían prosélitos que aceptaron a Cristo. Entonces había que enseñarle de quién era Dios. Y empezaron los apóstoles a enseñarle de Dios, Cristo aquí, esto habla acá, y empezaron a enseñarle todas aquellas cosas que le eran necesarias. Las enseñanzas que de los apóstoles recibieron, no nos olvidemos que los apóstoles estuvieron durante 3 años y medio aproximadamente, todos los días aprendiendo del maestro. Y a veces usted y yo nos conformamos con venir 3 meses seguidos a la iglesia y ya nos creemos unos Gigi Ávila, ya nos creemos unos Dante Gebel y pensamos que ya podemos hacerlas todas. No. Ellos perseveraban todos los días y a veces tú y yo nos conformamos con venir un día a la semana. Aprender del Señor. Característica que tenían ellos y característica que debiera tener todo aquel que dice que es cristiano.
Si usted me pregunta, pastor, ¿usted está diciendo que venir a la iglesia? No, la iglesia no te salva. El venir más veces a la iglesia no te va a hacer salvo. No eres salvo por venir a la iglesia. Tú eres salvo porque aceptaste a Cristo en tu corazón y le reconociste como Señor y Salvador de tu vida. Pero es importantísimo que nos podamos reunir para poder aprender de este Cristo, del Dios que tú sirves, del Dios a que te entregaste, al Dios que quieres servir y adorar, al Dios que quieres predicar, al Dios que quieres exaltar y entregar a otras personas. Por eso es importante que nos podamos congregar. Por eso es importante que podamos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Por eso es importante que tú y yo que cada día queramos aprender más de la palabra de Dios. Como les decía la semana pasada, no concibo de una persona que se dice ser cristiana que no quiere aprender de Cristo. Es como de aquel contador que no quiere aprender de las nuevas leyes que hay. Es como de aquel abogado que se queda con las cosas del pasado y no quiere aprender las nuevas leyes que se están dando. A la Cata le iría re mal si se queda con lo del pasado. Ella ha tenido que actualizarse día a día con las nuevas leyes. ¿No es así, hermana Mati? ¿Se imagina una enfermera con las cosas de la antigüedad y no con las cosas nuevas que hoy han salido que ayudan? Me imagino a la Barbarita cuando pone el saturómetro en los dedos y si no estuviera el saturómetro tendría que hacerlo de una forma diferente o como era la antigua. Pero pucha que ayuda el saturómetro, ¿no, Barbarita? La misma cuando uno va al médico y a veces le toman la presión. ¿Se acuerdan ahora que hay termómetros digitales? ¿Se acuerdan cómo era antes, no? Cuando uno iba al médico le ponían y ahí con el mercurio si se movía o no se movía, si subía o no subía. Ahora no, ahora. Por eso no concibo que nosotros como cristianos no queramos aprender más de Cristo. La primera característica que tenían estos cristianos es que perseveraban continuamente. No solo un momento, no solo un rato, no solo la emoción, sino que continuamente aprendían de la doctrina de los apóstoles. Amén. Era una iglesia que aprendía la palabra. La palabra doctrina no es pasiva, sino es una palabra activa. La frase quiere decir que dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Uno de los grandes peligros de la iglesia es caer en una religiosidad estática que mira hacia atrás en lugar de adelante. Precisamente porque las riquezas de Cristo son inescrutables e inagotables, debemos ir siempre hacia adelante. El cristiano se dirige como a la luz de la aurora, hacia una plenitud que no se alcanza en esta vida. Ninguno de nosotros podría decir aquí que no necesita aprender nada más de Cristo. Si hay alguno que se pueda levantar y decirme, yo pastor no necesito, me las sé todas. Me sé aquí, me sé la doctrina de los ángeles, de los demonios, de aquí. Sé lo que es el neuma. Y se pone a la soteriología, se la sabe completa todo. Y me podría decir, no, yo no necesito aprender. Creo que sería el primero que debiera estar en los estudios bíblicos. Porque la palabra de Dios es una sabiduría inagotable. Cada día aprendemos algo nuevo. Hay un escritor que dice que si tú no aprendiste algo en ese día de Cristo, es un día perdido. Porque cada día tú y yo debiéramos aprender más de Cristo. Y cuando más aprendemos de Cristo, más nos damos cuenta de que somos pecadores. Y cuanto más nos damos cuenta que somos pecadores, nos damos cuenta que necesitamos más de Dios cada día. Pero aquel que se cree que se la sabe todo, se cree autosuficiente, se cree que no tiene necesidad de Dios, se cree que puede andar por la vida tranquilo y campante. No, mi amigo. Cada día tú y yo necesitamos más de Cristo. Ante todo, la enseñanza de los apóstoles se trata de una instrucción que completaba la formación cristiana de los recién convertidos y los sensibilizaba en un ser de cristianos.
de modo que tomasen conciencia de su incorporación a la obra de bendición de Cristo, con la consiguiente alegría que esto llevaba consigo. Amén. Necesitamos aprender más del Señor. Necesitamos perseverar. Necesitamos ser constantes. No una semana, no 2, no un mes, toda la vida hasta que Cristo venga. Ese debiera ser nuestro eslogan. De aquí hasta la eternidad. Mire que suena bonito. De aquí hasta la eternidad. Es decir, Señor, yo no te suelto. Señor, yo día a día voy a estar aprendiendo de ti. Voy a ser constante hasta que tú vengas a buscarme. Hasta que me lleves a tu presencia, yo voy a perseverar en querer aprender de tu palabra. ¿Tengo que dejar tiempo de descanso? Sí, tengo que dejarlo. ¿Tengo que dejar tiempo de otras cosas? Sí, pero voy a estar aprendiendo de lo que realmente edifica mi vida. Amén. Usted no le va a ir a contar allá las rosas de Guadalupe al Señor allá arriba. No. Es que no sé las comidas que dan ahora, por eso. Sé que habla está la rosa de Guadalupe y que hace milagros y que cosas así. Pero no, yo tengo que ir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que salvó mi vida, al que día a día me insta a que le busque, a que aprenda de Él, al que me dice que debo ser constante en la búsqueda, en aprender de su palabra. Amén. La segunda característica que debiera abundar en nuestras vidas, son características que deben abundar en nuestras vidas, es la comunión los unos con los otros. Koinonía, es decir, tener en común, koinos, compañerismo, comunión, denota a la parte de uno que tiene en cualquier cosa participación, un compañerismo reconocido y gozado. Así se usa de las experiencias e intereses comunes de los cristianos. Comunión como señal de compañerismo. Koinonía es una expresión que se sustituye por tenían un corazón y un alma sola, y que algunos exegetas traducen por una vida en común. Si hay algo que usted y yo debiéramos tener, aquella koinonía. Por eso es tan importante que los cristianos nos reunamos, nos juntemos. En el uso neotestamentario, koinonía puede describir la vida compartida en Cristo o la vida de cuerpo en la iglesia. Puede describir la vida en común que tiene su fuente en Dios. Mire qué maravilloso. Es decir, no solo la koinonía entre nosotros, sino que también la comunión con Dios. Amén. La koinonía tiene para el cristiano dos dimensiones básicas, con Dios y con el hombre. Estas no pueden ser divorciadas. No puedo decir que yo amo a Dios o estoy en comunión con Dios y detesto a Panchito. No puede. O decir que yo amo a Panchito, estoy con él en toda, y a Dios no tengo comunión con Dios. Van juntas, van de la mano. Por más que, y aquí es donde se notan los espirituales, porque por los frutos los conocemos. Po. Aquí es donde se nota, en la koinonía, en la comunión, en esta característica que debe abundar en nosotros. Porque no puede ser que se da, no es que se da, sucede, pasa, y a lo mejor en más de alguna ocasión usted lo ha escuchado, que usted escucha personas que aman a Dios, lo glorifican en todas partes, aleluyita por aquí, santo por acá, por todos lados, pero aquella persona no tiene comunión con sus hermanos. Po. Le hablan de no, es hermano, no, eso no es tener comunión. Eso no es ser un buen cristiano. Esa característica no abunda en aquella persona. Me puede hablar perfectamente de Dios y esto es importantísimo porque hay muchos teólogos, muchas personas que conocen la doctrina del Señor pero no viven en comunión. Pueden enseñarnos de miles de formas y pueden hablar incluso mejor que uno. Podríamos pararlo aquí y nos hablan y nos escandilan hablándonos de Dios.
pero no tienen comunión con el otro. Y ahí usted donde tiene que, chuta, hablas muy bonito como ha pasado, pero lo que haces no demuestra realmente tu comunión. Por eso no concibo o usted no debe concebir a hermanos que se tengan mal adentro de una iglesia. No puede ser. No puede ser. Sí, el hermano Pancho me hizo algo, me dañó, pero yo, como estoy en comunión con Dios, debo de perdonarlo. Te perdono, Panchito. Pero no solo un perdón de labios, tiene que ser de corazón. Te perdono de corazón, Panchito. Le tocó a Panchito. Hace tiempo que no estaba acá. Coordinando me refiero, ¿no? Las dos expresiones van juntas. Nosotros debemos estar en comunión con Dios y con los hombres. No se olvide que hace unos meses atrás le enseñaba de que una de las cosas que vino a reconciliar Dios, primero es la reconciliación con Él, pero también la reconciliación de todas las cosas. Y dentro de todas las cosas está la reconciliación con el ser humano, con nuestro prójimo. Amén. Ser llevado a la coinonía con el Padre por medio del Hijo es también ser llevado a la coinonía con otros igualmente relacionados con Él. Esta comunión se daba en algunos aspectos que debemos resaltar. Creyendo en Cristo, del que eran fervientes discípulos, vivían una vida de hermandad, separados del mundo para dedicarse al Señor. Nuestra comunión con el Señor debe ser que nosotros estamos dedicados para el Señor. Por eso le decía, no puede ser más importante un partido de fútbol si tenemos culto, si hay búsqueda del Señor. Ni aún, como les decía la semana pasada, aunque estemos aquí, estén pendientes cómo van. Pues sucede. Es como cuando la hermana viene y está cocinando lo del día de mañana. ¿Qué voy a hacer mañana de comida? No, si venimos a adorar al Señor, venimos a servir al Señor, debemos darnos por entero a Él. ¿Qué importa un partido de fútbol? ¿Qué importa que estemos a punto de descender? Lo más importante es que yo voy a heredar una vida eterna. Eso es lo más importante, es lo que debiera preocuparme. Amén. Separados del mundo para dedicarnos completamente al Señor. Y por otra parte, otro aspecto es que aparte de esa unión de espíritu y de corazones que les empujaba su fe en Cristo, también había una vida en común que ellos tenían, incluso respecto de los bienes materiales. Si nos fijamos en el texto de Hechos tal como está redactado, todo da la impresión de que era así, pues los versículos 44 y 45 parecen ser explicaciones de esta coinonía que habla el Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno o que cada uno tenía. Y eso es importante, porque si Dios nos bendice, no es para atesorar para mí, es para poder bendecir a aquel hermano que está pasando necesidad. Y hoy en día, lo que menos a veces queremos hacer es bendecir a mi hermano que está pasando necesidad. Que otro lo bendiga. Cuando Dios te pone a ti cuando vas en la calle, a veces te encuentras, hermano, ¿cómo estás? No, no estoy muy bien, estoy pasando esto otro. Lo voy a decir al pastor. Lo voy a decir a los hermanos de ayuda social, para que ellos vayan y le den la ayuda. No, Dios te lo está poniendo a ti para que tú puedas sacar de lo que Dios te ha dado para bendecir a aquel hermano. Como iglesia sí haremos algunas cosas, podremos ayudar, pero
tú también tienes responsabilidad para hacerlo. Aquellos hermanos tenían aquellas cosas en común. Vendían sus cosas, le daban al más necesitado. Llegó a haber una escasez en Jerusalén a tal tamaño de que Pablo, cuando empieza a predicar la palabra del Señor, le pide ofrenda a los griegos para poder, no va a decir que es la Miriam, no, ya, no era la Miriam, era otra persona. No podemos esperar que otras personas puedan ayudar. Pablo le pide en ese tiempo a aquellas personas de Macedonia, que los macedónicos también tenían pobreza, y ellos decían, nos damos nosotros para ir en ayudar a los hermanos de Jerusalén. Ellos tenían todo en común. Al que no tenía, le daban. Por eso le digo, esas características nosotros debiéramos tener también, de poder ayudar, de poder bendecir. Si Dios está prosperado, comparte. Bendice a aquel que está pasando necesidad. Amén. ¿Qué alcance tenía esta práctica? Todo hace suponer que la venta de los propios bienes llevado al precio a los apóstoles no fue nunca una norma obligada. No podemos decir que esto era obligado, como se da a entender expresamente en el caso de Ananías. Nadie en Ananías le había, su corazón lo llevó a hacer aquellas cosas. Más adelante lo vamos a ver. También el elogio que se hace a Bernabé lo hizo voluntariamente y da a entender que no todos lo hacían. Si tú no lo haces, no es porque seas menos cristiano, pero uno debe realizarlo. Amén. Es imposible no darle la importancia de la coinonía, comunidad o fraternidad que ellos tenían. Como aparece aquí en los Hechos, no hay en el Nuevo Testamento un concepto más vital que el de la unidad de aquellos que están en Cristo. Esta unidad se describe variadamente en el Nuevo Testamento. Pablo llega a realizar una analogía de la iglesia como el cuerpo de Cristo. No construir la iglesia como una organización en el nivel local o denominacional, sino como la totalidad de aquellos que están en Cristo. Por eso es tan importante la comunión, la confraternidad. No solo era algo local, sino que como Pablo lo hace, una analogía del cuerpo, que cada uno sirve en una labor. Cada parte del cuerpo que nosotros tenemos es útil, aunque la menos útil que nosotros decimos a veces es la que más problemas nos da, que es el apéndice. Pero por algo está, hasta para que nos acordemos de que somos humanos. Porque a veces nos olvidamos de eso, pensamos que somos sobrenaturales y que nada nos va a pasar. No, el cuerpo, nuestros miembros se sienten. Y así también se siente la iglesia cuando algo sucede y algo pasa. Amén. La coinonía es el don de Dios. Nunca es el logro del ser humano o del hombre. Los hombres pueden hacer nacer una organización, una estructura, un establecimiento, pero no pueden hacer nacer un organismo, el cuerpo de Cristo. Muchos hombres incluso nos podemos unir para hacer algo, pero eso solamente la organización de Cristo, la iglesia de Cristo, la hace el Señor. Es un don y no una exigencia. Fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No es algo que si yo quiero, que en más de alguna ocasión a veces se ha escuchado, es una exigencia. Debemos estar en comunión. Cuando yo quiera, no. Constantemente, permanentemente. Cuando se me ocurra, no. Cuando Dios lo dicte. Amén. Continuamente se alaba la cooperación como lo ideal. Es verdad, la cooperación en sí no es ni buena ni mala. En sí es neutral. Los ladrones de bancos la pueden lograr al igual que nosotros los santos.
¿O no ha visto ustedes que a veces los ladrones o los narcotraficantes se unen, se cooperan y ya se pone aquí, viene y se paga, ellos están cooperando para un bien común para ellos. Y se puede lograr la cooperación, pero cuando está Cristo en medio, va por encima de las personas. La iglesia no es una organización de funciones, como un grupo de ladrones, o de mérito como un club social, o de habilidades como un equipo de fútbol, a la que se ingresa por virtud de una contribución a fin de que el grupo pueda proseguir un fin en común. Cuando decimos que no es un equipo de fútbol donde las habilidades de cada una de las personas deben llevar al equipo a ganar, y si no, hay que sacarlos, hay que eliminarlos, no es eso la iglesia. No es algo funcionalidad, sino que al contrario. En esta clase de asociaciones los miembros no se asocian como personas, sino solo como unidades con respecto a sus contribuciones en relación al propósito del grupo. Esto entonces no es una unidad personal, sino meramente una unidad orgánica. ¿Y por qué la iglesia es diferente? Porque yo no busco los intereses propios. Yo no debo buscar mis intereses al pertenecer a una iglesia. Yo busco los intereses de proclamar la obra de Cristo. Y cuando tú y yo trabajamos en proclamar la obra de Cristo, no somos nosotros los edificados o bendecidos, son aquellos que no conocen a Cristo los bendecidos. Amén. Por ende, Dios nos bendice, pero no es porque nosotros buscamos aquellas bendiciones. Nosotros buscamos bendecir a otro. Lo mismo que debiera ser el matrimonio. Yo no me caso para ser yo feliz. Yo me caso para hacerla a ella feliz. Y viceversa. Más da ella que yo. ¿O no es así? Al contrario, la iglesia es una comunidad. Una comunidad tiene un principio constitutivo más profundo. No es orgánico o organizacional. Su principio de unidad es personal, de persona a persona, y no de empresa a empresa. Se constituye para que los miembros compartan una vida en común, como un organismo. No hablamos de un cuerpo como una organización de partes, sino como un organismo que se mueve, que siente, que tiene sentimiento, que tiene emociones, que quiere realizar cosas no para el bien de ellos, sino que para el bien de otros. ¿Cuántas veces usted y yo hacemos eso y damos para eso? Nos entregamos para que otros sean bendecidos. Nos despojamos para bendecir a otros. Eso es una comunidad. Y esto era lo que tenían estos hombres. No les importaba nada para que otros fueran bendecidos. ¿Los van a matar? Sí, los van a matar. A ellos. Los iban a crucificar, los iban a quemar, pero a ellos no les importaba. Ellos proclamaban el evangelio. No miraban por su vida, miraban por la vida. Y sabes que nosotros, gracias a esa entrega que ellos tuvieron, nosotros hoy podemos disfrutar del evangelio, de haber conocido a Cristo, de tener esa esperanza. Porque si ellos se hubieran negado, hubieran dicho, no, ¿qué? Yo acepto a Cristo, yo estoy salvo, ¿para qué voy a proclamar? ¿Para qué voy a dar? ¿Para qué voy a bendecir? No. Ellos se entregaban pensando, quizás es nosotros, por los que iban a venir, como la oración que hace Jesucristo, que oró por nosotros, sin conocernos. Él oraba por nosotros. Oro por aquellos que vendrán sin conocerme, sin haberme visto. Más bienaventurados seréis vosotros
que no me vistes, pero que has creído en mí. Parafraseando lo que Cristo decía. La coinonía del Espíritu es más que un acuerdo. No es solo una sociedad de hombres, una fraternidad constituida para alcanzar un propósito, como una sociedad de médicos que tienen entre sí un interés común. Por el contrario, el principio básico de una comunidad es su vida en común, su parentesco, su fraternidad, su hermandad. Los objetivos comunes sirven para expresar la vida común y proveer mayor cultivo de esa comunión, pero la comunión no se constituye por estas metas comunes. Estos cristianos en Jerusalén no eran una mera sociedad, eran una comunidad, eran la iglesia, eran el cuerpo de Cristo, en él compartían su vida en común. Todas las actividades compartidas tenían significado solo en que expresaban esta vida en común que tenían en Cristo. Cada cosa que podamos realizar siempre debe estar Cristo. Amén. Eso es lo que nos une como iglesia, como comunidad, como coinonía, como la confraternidad que ellos tenían. Amén. La tercera característica que debiera abundar en nuestras vidas es en el partimiento del pan, que es la que menos hacemos, es la que menos se realiza, es la que menos importancia a veces le damos nosotros mismos. Que a veces hay que como tirarlos con tirabuzón cuando viene el superintendente y decimos vamos a cenar con el Señor y a veces no, es que yo no quiero, es que aquí, que allá. No, ellos compartían o partían el pan. Ellos recordaban la cena del Señor. Y no es solamente cuando venga el superintendente, ojalá se pudiera hacer más veces. Partiendo el pan, la expresión deriva de la costumbre judía en la cual ellos empezaban la comida con una bendición, después de la cual se parte ceremonialmente el pan. La frase llegó a aplicarse de manera particular a la celebración de la Cena del Señor o Santa Cena, ya que las reuniones de comunión que se celebraban en memoria de Jesús y se organizaban tomando como patrón la última cena que Jesucristo celebró con sus discípulos antes de su muerte. Y Jesucristo les decía de que lo hicieran todas las veces que fuera necesario en memoria de lo que Él había realizado. No está, digamos, organizado, conformado cuántas veces se debía hacer. Normalmente los estudiosos dicen que era cada primer día de la semana cuando lo hacían, es decir, cada día domingo que ellos se reunían, ellos celebraban la cena del Señor a conmemorar la muerte de Cristo. Creo que el que no se haya hecho tan seguido a veces ha ayudado a que la iglesia se enfríe en ese aspecto, de poder cada vez reconocer que Jesús murió por nuestros pecados. Él tomó mi lugar, tomó su lugar. Y a través de esa conmemoración recordamos que Él murió por nosotros y no solo eso, que también vendrá a buscar a su iglesia. Por eso es tan importante lo que ellos conmemoraban, ellos tenían en su mente, ellos pensaban que Cristo venía en ese tiempo. Gracias a Dios no vino en ese tiempo y nosotros pudimos caer y estar en esta gracia. Amén. Pero es necesario que como cristianos cuando se nos invite a cenar con el Señor, nosotros debiéramos llegar aquí tempranito para cenar con el Señor. Como cuando nos invitan a un matrimonio, llegamos tarde a los matrimonios. Normalmente uno intenta llegar temprano. Cuando se nos invita a algo importante, llegamos temprano. Lo mismo debiéramos hacer para llegar a cenar con el Señor. Amén. Y la cuarta característica que debiera abundar en nuestras vidas es la que menos nos gusta. Es la que más sueño nos da. Es la que algunos, en más de alguna oportunidad, a lo mejor nos hemos quedado dormidos. En las oraciones. ¿O no es así? Llamamos a orar a la iglesia, llegan unos poquitos. Y debiéramos llegar todos ahí. Pudiéramos tener, que el Señor nos mostrara así, cómo llegaba la iglesia a orar en ese tiempo.
Necesitamos alguna respuesta de algunas cosas y por falta de oración a veces no tenemos la respuesta. Nos cuesta orar. Y a todos, no puedo decir ustedes, sería re fácil para mí. Soy el pastor, como a ustedes les cuesta. No, a todos nos cuesta orar. Todos somos flojos para orar en ese aspecto. Capaz que algunos me dicen, no, yo no basto, a mí no. Como decía el Víctor, a mí no. Sin lugar a duda, esta era una iglesia que oraba. Lucas hace notar también que perseveraban en las oraciones, los unos por los otros. Los primeros cristianos sabían que no podían ni tenían por qué enfrentar con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. Hermano, lo que la iglesia primitiva tenía, que ellos sabían que con sus fuerzas no iban a poder seguir adelante. Amén. A veces nosotros creemos, no, yo soy yo. Ustedes no saben quién soy yo soy yo. Pero ese yo no sirve. Con mi fuerza yo no puedo avanzar. Voy a llegar ahí a la puerta y de ahí a ningún otro lado más. Y la iglesia primitiva sabía eso, que con su fuerza ellos no podían avanzar. Necesitaban de la oración. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. Podían arrastrar los problemas de la vida porque habían estado en la presencia de Dios. Cuando Pablo le preguntan o dice, yo quería ir allá, pero el Espíritu no me lo permitió. Eso nos muestra de que Pablo en oración, Dios le habló y le dijo que no fuera. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos unirnos en oración. Necesitamos perseverar en la oración. Necesitamos estas 4 características para que la iglesia pueda crecer, para que nosotros podamos crecer. Queremos que este lugar se llene, queremos que ser un puente para aquellos que tienen necesidad afuera, que necesitan a Cristo, pero estas 4 características debieran estar en nuestro ser, en nuestro interior. Y aquí ocurre algo característico. Y a lo mejor muchos de ustedes se van a molestar porque es lo que les voy a decir. Aquí hay un turno, que es el turno de noche, donde todos los que están de noche, durante esa semana se pierden en la iglesia. No están. Porque entran supuestamente a 8:30, 9 deben entrar, pero los cultos son a las 7. Y hay cultos que han terminado a las 8:10, 8:15. Entonces, uno dice, se perdieron todo ese culto. De aprender de la palabra del Señor. Los estudios bíblicos también. Por eso le digo, a lo mejor muchos de ustedes se van a molestar, pero es una verdad. Es una verdad. Y a veces, en más de alguna vez, escuché algunas oraciones que decían, Señor, cámbiame de trabajo para poder estar más, servirte de mejor forma, poder aprender más. El Señor los cambió de trabajo y tampoco. O sáname, Señor, de esto, tampoco. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener en primer lugar. Dios sabe que a lo mejor tendrás que retirarte porque entras a trabajar si el culto se alarga. Dios lo sabe y no te va a castigar o no te va a decir tampoco te castiga si viene o no viene. Pero también es importante que tú estés aprendiendo. Que no porque trabajes de noche esta semana, no vas a estar en la iglesia toda la semana. Es como que esa semana se me olvida que soy cristiano, no sé.
y yo nunca soy autorreferente, pero yo recuerdo que en Santiago no me importaba caminar 3 horas para llegar a un estudio bíblico, porque no tenía ni siquiera 100 pesos para irme por 100 pesos, que antes uno le decía a los choferes, me lleva por 100. No sé si alguno de ustedes vio, pero a veces uno le decía al chofer, me lleva por 100, y el chofer ni 100 pesos tenía. Y trabajaba en el de los Yañez, los que saben, los que conocen de Providencia, hasta el 23 de Santa Rosa. Y caminaba, decir, desde las 5 comenzaba a caminar, porque el estudio bíblico era a las 8:30 de la noche, sabiendo que después no tenía cómo irme para la casa, que igual era 1 hora y media más que debía caminar, pero ahí el Señor proveía de alguien que a veces me tiraba, me acercaba, por servir al Señor, por perseverar en aprender en la doctrina del Señor, por perseverar en querer aprender. También trabajé de turno de noche con muchos de ustedes y entraba los domingos a las 10 de la noche y los cultos eran a las 7 de la noche y a veces se alargaban. Y ahí, Señor, 9:30, me iba para cumplir con mi labor. Pero no me perdía la oportunidad de poder servir al Señor. Buscaba las instancias para poder aprender del Señor. Por eso lo animo a ustedes, que ustedes no se pierdan. Teniendo la oportunidad, no se pierdan de venir a los cultos a adorar al Señor. Teniendo la facilidad, aunque alguno me diga, no, pero es que si llego tarde, ¿qué importa que llegues tarde si sales a las 7 de la tarde como sale Cevita? Sabemos eso, el Señor lo sabe. Pero que no diga, no, es que no puedo. Estoy cansado. Como en más de alguna oportunidad, incluso ustedes mismos lo han repetido y lo han dicho, si aquí no venimos a trabajar, venimos a escuchar, a alimentarnos del Señor. Amén. Yo me vengo a alimentar y yo me gozo cuando predica los chicos. Camilita predicó este miércoles, yo me gozaba con la predicación de Danielita, de los hermanos que ponen, y cuando se ponen hermanos que lo hacen por primera vez a coordinar, también me gozo en ello, porque yo me reflejo cuando yo comencé. Y cometen mucho menos errores que los que yo cometí cuando empecé la primera vez. Lo hacen mejor que como lo hizo uno. Y me gozo en verlos. A cada uno de ustedes cuando tiene participación las familias, cuando canta la Flo, cuando Mateo intenta cantar y a veces le quita el micrófono, la última vez le quitaba el micrófono a sus papis. Me gozo en eso. Para mí es una bendición. Por eso le insto, no se quede en su hogar. Vivamos en esta comunión. Jesucristo, para ir terminando, ¿por qué es tan importante perseverar? Mire lo que Jesucristo le dice a los judíos. Dijo entonces, Juan 8, versículo 31-32 les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Eso quiere decir que si nosotros perseveramos en la palabra, lo que el Señor nos entregó y nos dejó, nosotros seremos verdaderamente sus discípulos. Si yo no persevero en esto, no me puedo hacer llamar discípulo. Y no significa que usted diga, entonces no voy más y aquí ya. No, la intención de la palabra es que cada uno de nosotros reflexionemos y queramos ser discípulos de Cristo. Queramos hacer la voluntad de Dios. Porque cualquiera me podría decir, entonces yo no voy más, ¿para qué? Si yo no quiero ser discípulo. No. Usted cada día debemos acercarnos más a Cristo, parecernos más a Cristo. Y la única forma de parecerse más a Cristo, a ser imitador de Cristo, es conociendo su palabra. No hay más. No hay más. Si usted quiere parecerse a Cristo, quiere ser un imitador de Cristo,
debe conocer la palabra. Amén. No puede ser imitador de Cristo dejándose el pelo largo, como lo muestra en las películas de Franco Sibrelli, cambiándonos los ojos para ponernos de ese color, dejarse una barba, andar con túnica, así me parezco a Cristo. No. Y podríamos decir, oh, este se parece a Cristo. O ponerse la peluca que tiene el pastor para parecerse a Isaías. No, yo me parezco más a Cristo cuando mi vida refleja más de Cristo. Cuando yo tengo estas actitudes, persevero en conocer la palabra, la doctrina de los apóstoles. Estoy en comunión con Dios y con mis hermanos. Persevero en la cena del Señor, recordando y conmemorando su muerte, su resurrección y su venida. Y más aún, cuando oro al Señor, es cuando más nosotros debiéramos, y eso no hacerlo solo aquí en la iglesia, sino que hacerlo también en nuestros hogares, a solas con el Señor. A veces ahí cuando estás trabajando, ahí orando al Señor, cuando estás con un serrucho, cuando estás ahí haciendo alguna obra, ora al Señor en ese momento. Que cada día ponga más gracia sobre nuestras vidas. Que nos ayude a ser cada día más como Él y menos de nosotros. Que su carácter se vea reflejado en nuestras vidas. No mi carácter, sino que el de Él en nosotros. Amén. Póngase de pie. Vamos a invitar a nuestra pastora que nos lleve en oración.